Cuando esta defensa realizó sus alegatos de apertura, le señaló que si la historia era contada estrictamente como el representante del Ministerio Público lo había narrado, había por ahí sesgos que habían que completar. A lo largo de la actividad probatoria, nosotros hemos podido verificar y realizar eh, un cotejo de la historia que nosotros le contamos y lo que usted ha podido verificar en la actuación probatoria. Este es el hecho objeto de imputación que ya la Fiscalía lo ha llevado a cabo y también se ha debatido a lo largo de este juicio, que básicamente es una atención médica del señor Ismael Tomaya Taipe, que cuando recibió a la presunta agraviada como paciente en el centro médico, le realizó unos actos médicos que la presunta agraviada, propia de su discapacidad mental leve, no entendió o desconocía o lo malinterpretó y realizó una versión diferente a sus padres, dando a entender que el señor Ismael Tomaya Taipe, médico de profesión, habría abusado de ella o realizado actos de connotación sexual, en este caso la penetración de sus dedos hacia sus partes íntimas. Pero mire, vamos un poquito más allá, señor magistrado. El tipo penal imputado es el que está en el artículo 172, violación en persona de incapacidad de dar su libre consentimiento. El contexto en este hecho, materia de imputación, es distinto a cualquier otro hecho, dado que no es un contexto de connotación sexual, es decir, no hay ninguna relación entre ellos, no es que han habido un acuerdo para realizar algún acto sexual, no es que hay un encuentro en una habitación a cuatro paredes, no. El contexto es una atención médica en un centro de salud. Ese es el contexto. Y obviamente el tipo penal exige algo muy importante, que es que el presunto imputado, el presunto agente, haya conocido, ojo, conocido, que la presunta agraviada esté impedida de dar su libre consentimiento por sufrir alguna anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental, etcétera. Es decir, hay que conocer que a la persona con la cual estamos tratando tiene una incapacidad para, obviamente, mantener relaciones sexuales. Ese es el contexto del tipo penal. El contexto aquí es diferente. Y hay tres elementos que la jurisprudencia, la Suprema Corte ha desarrollado en base a este tipo penal, el artículo 172, la casación 591-2016 de Guaro, que ustedes conocen mejor que nosotros, señala tres requisitos para que se cumpla la tipificación de este tipo penal invocado en el presente caso. Número uno, que el sujeto activo, es decir, el doctor médico Ismael, conozca que el sujeto pasivo, la presunta agraviada, padece de discapacidad intelectual que le impida prestar su libre consentimiento. Ojo, el contexto siempre es para dar un libre consentimiento para mantener una relación sexual. Ese es el contexto del tipo penal. Pero trasladándolo al contexto actual de una atención médica, igual manera tenía que conocer que la paciente, la presunta agraviada, tenía un retardo mental leve. Número dos, el sujeto activo debe conocer que el sujeto pasivo, la presunta agraviada, padece de discapacidad intelectual que le impide dar su libre consentimiento. Una vez más repite ello la Suprema Corte, y obviamente el tercer requisito es un contexto diferente, porque acá no hay un acuerdo, repito, para mantener una relación sexual, sino básicamente es una atención médica que se ha malinterpretado y que en el plenario se ha dejado en claro que hay netamente una negligencia propia de los padres en el dejar a su hija, que tiene un retardo mental leve en atención completamente independiente, es la siguiente. Porque mire, del acervo probatorio que ustedes como juzgado colegiado han podido verificar, escuchar, de la declaración exactamente de la señora Marisol Campuzano Campuzano, que es la encargada de admisión, porque el médico no es que la reciba la paciente de forma directa, sino que previamente la paciente, y como todos los pacientes, pasan por admisión, por triaje, para que después puedan darle paso al doctor de consulta. Y admisión ha desarrollado, ha explicado en el juicio que no conocía que la paciente tenía carnet de CONADIS, ya que nunca se identificaba con este documento y ya habían otras oportunidades que la señora o que la señorita de la presunta agraviada iba a atenderse de manera sola al centro médico. Y nadie conocía que tenía carnet de CONADIS, porque si no, de forma inmediata se le exige que venga con un tutor, con su representante o con sus padres, por el propio carnet de CONADIS que le hace una persona que no pueda tener discernimiento autónomo. La presunta agraviada en su declaración, que está con las iniciales SEQJ, confirma tener la incapacidad leve y al mismo tiempo ha confirmado que nunca presentaba su carnet de CONADIS, por desconocimiento o por cualquier otra situación, pero nadie sabía que tenía una discapacidad. Ojo, súmele, señor magistrados, que estaban en época de pandemia, el contexto es importante, pandemia, estaban con mascarilla, atención rápida, etcétera. La madre de la presunta agraviada, la señora Juliana Julca Casas de Quispe, ha señalado que no sabía que tenía que indicar que su hija tenía carnet de CONADIS, nunca lo señaló tampoco a nadie, ni al centro médico. Su hija solía atenderse sola, también ha señalado la madre de la presunta agraviada, y que su hija tiene limitación para comprender las cosas. Eso se explica por qué la atención médica del doctor Ismael se llevó por otro lado y acabó en este proceso penal injustamente y se le pretende privar de su libertad 25 años un médico de profesión. Mire, la mamá de la presunta agraviada, en su declaración en juicio, dijo que nunca se había atendido con el señor Ismael después de los hechos en materia de investigación que sucedió el 25 de noviembre del 2021. Y está registrado, porque está en el expediente, se ha cotejado, se ha actuado en juicio, que hay otras atenciones del 6 de enero del 2022, 27 de enero del 2022, donde tanto la madre y o la presunta agraviada han acudido al centro médico después de los hechos en materia de imputación, después de la denuncia. Y hay un documento importantísimo, señor magistrado, que también he señalado en juicio, que eso es un procedimiento estrictamente técnico y de la especialidad, la guía práctica clínica y procedimientos de ginecología. Si ustedes pueden cotejar esta guía práctica clínica, cuando señala dolor pélvico crónico, que es el síntoma con el cual la presunta agraviada va
la posta y que el médico Ismael la atiende, señala en el cuadro clínico, y acá lo he resaltado y usted lo puede resaltar también en el expediente que está junto, exploración física completa para concluir el dolor pélvico crónico. Dice, explorar los genitales externos en búsqueda de neoplasias, infección, irritación o traumatismo, etc. El médico tiene que realizar este tacto externo genital para llegar a la conclusión de que si existe o no alguna infección, alguna neoplasia, etc. Por ello que el señor Ismael, el médico, le recomienda unos inyectables y un tratamiento. Por eso es que la presunta gravedad después regresa al centro médico a ponerse esos inyectables, obviamente con otro profesional. Y el doctor Ismael Tomaya Taipa ha sido clarísimo, no ha declarado, ha dado una cátedra, como se dice, de lo que se trata el procedimiento de atención médica, y él ha señalado estrictamente que ha realizado un procedimiento de atención médica, tal cual señala la guía práctica clínica. Además que no sabía, si admisión no sabe, mucho menos el médico. Ojo, que no es el único médico, habían dos médicos, pero en su turno, si admisión no sabe que tenía carnet con nadie, menos el médico. Porque además, como estábamos en contexto de pandemia, existía una hoja de atención rápida que admisión imprime de la paciente y se lo pasa al médico. Y ahí debería señalar, lo que se actuó como prueba excepcional de oficio, señor magistrado, o sea, ahí se debería señalar que la presunta gravedad tenía esa discapacidad para que sea atendida con su tutor, un representante o con sus padres, lo cual nadie sabía. Y por ello es que ustedes han cotejado también la guía de atención rápida en época de pandemia. Y un punto que también no se ha discutido, pero que necesitamos hacerlo, es en relación a la reparación civil, señor magistrado. En la penúltima página del requerimiento acusatorio, se está solicitando una suma de 15.000 soles como reparación civil. No existe algún peritaje, no existe algún documento objetivo que acredite que el señor Ismael Tomaya Taipe deba pagar la reparación civil. Ojo, porque recordemos que también se tiene que discutir este tema de la imputación civil. Y una vez más, la Corte Suprema ha señalado en esta casación, la 3470-2015, Lima Norte, cuáles son los elementos que deben cumplirse para determinar una conclusión objetiva de que existe un daño a reparar, una antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño. Y esto es estrictamente espíritu de derecho civil, señor magistrado, si en el nexo causal nosotros encontramos la figura de ruptura nexo causal, porque es desconocimiento pleno y además no estaba dentro de las esferas de control del médico conocer que la señora, que la presunta gravedad, tenía una discapacidad mental leve. El señor representante del Ministerio Público, y esto va aunado con la imputación penal, ha señalado en su relación que en la historia clínica decía que tiene un retardo mental leve, pero esa historia clínica es del año 2017. El médico Ismael Tomaya Taipa no tenía acceso en ese año a conocer la historia clínica. Y número uno, número dos, en época de pandemia se atendían rápido a los pacientes y solamente le daban, como se señaló, la guía de atención rápida y no revisaban a profundidad la historia clínica porque obviamente habían varios pacientes y no podían mantenerlos en la posta, ¿no? Y también hay que tener en contexto que la posta médica donde trabajaba el señor Ismael y donde se llevaron a cabo los hechos en materia de imputación es una posta para personas no de tan altos recursos, una persona media baja. Obviamente hay que poder movernos muy rápido porque en época de pandemia podían contagiarse a tantas personas aglomeradas en el centro médico. Por estas consideraciones, señores magistrados, he sido completamente concreto y claro. Solicito que se emita una sentencia absolutoria a favor del señor Ismael Tomaya Taipe por el delito imputado y al mismo tiempo que se le exonere el pago de la reparación civil solicitada por no haberse desarrollado los elementos de la imputación civil, los elementos de la reparación civil y por existir una causa de ruptura del nexo causal. Eso es todo, señor magistrado. Muchísimas gracias. Acusado.